Listo, Patricia. Comenzamos. ¿Vas a presentar a...? Sí, ya, perfecto. Que estaba esperando a ver si José decía algo para no empezar a hablar al mismo tiempo. No, ya iniciamos la grabación, no se preocupe. Ya iniciamos, ya, perfecto. Bien, como ven, ya se inicia el segundo día de nuestro congreso, ISEC Zona Sur. Les saludamos afectuosamente y agradecemos que estén de nuevo con nosotros y que otras docentes, ojalá, se hayan incorporado en esta segunda sesión. La primera parte de la sesión está centrada en un taller que tiene un título que nos convoca. Y es una pregunta. ¿Cómo promover el desarrollo de competencias ciudadanas en las clases de ciencias, específicamente educación media, pero que estoy segura que va a poder ser aplicado y transferido a cualquier otros niveles educativos, haciendo ciertas adecuaciones probablemente? Y justamente considero que es un tema relevante porque cada vez está más claro para todos la relación que puede haber entre educación en ciencias y formación ciudadana. Cada vez resulta más valorada esta posible relación. Y algo que hemos también constatado en el transcurso del tiempo, que ya no surgen expresiones incrédulas cuando uno argumentaba acerca de estas múltiples oportunidades que la educación en ciencias, no cualquiera, eso sí, hay que tenerlo presente, nos ofrece para contribuir a formar ciudadanos, ciudadanas. Es decir, en otras palabras, personas que han logrado desarrollar pensamiento crítico y divergente, valoración por argumentación, el respeto a las evidencias, la colaboración y la búsqueda de propuestas para el mejoramiento de la sociedad, es decir, para la vida en común. Las dejo con Evelyn Isla. Ella es bióloga y profesora de biología, magíster en educación, con enfoque en currículum y comunidad educativa, y directora de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en Educación Media de la Universidad Alberto Hurtado. Adelante, Evelyn. Muchas gracias, Patricia, por esa presentación y por darle un marco, digamos, a este taller. Agradezco muchísimo la invitación a ser parte del Congreso y poder estar en esta instancia. Y bien, como decía Patricia, vamos a tener un primer momento de taller propiamente tal y luego un análisis más bien como didáctico-pedagógico de la experiencia también, para que podamos poner foco en aquellas cuestiones que son más relevantes de lo que les voy a proponer ahora. Voy a pasar a compartir pantalla. Ahí ustedes me indican si lo ven. Sí, muy bien. Súper, voy a ver si me resulta poner pantalla completa. Creo que no me deja. No sé por qué no me está dejando ubicar el icono de pantalla completa. No, es que raro. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Ya, súper. Bien, como mencionó Patricia, el taller se titula, lleva como título esta pregunta, ¿cómo promover el desarrollo de competencias ciudadanas en las clases de ciencias de educación media? Y bueno, en particular este título es un poco genérico, yo diría más bien, no está anclado como a alguna estrategia en particular o algo enfoque, pero me pareció que es un buen piso como para empezar a hacernos preguntas. Y el foco en educación media, bueno, viene dado un poco de lo que he estado trabajando el último tiempo, que es formación de profesores en educación media principalmente, acompañamiento también a docentes en distintos otros niveles, pero en formación inicial estoy dedicada a lo que es formación de profesores y profesoras, ciencias en particular, en educación media. Entonces el itinerario es más o menos, esto es bien súper tentativo, ¿eh?
el tema de los tiempos. La idea es que podamos tener más o menos una hora para realizar este taller que les propongo y luego unos 30 minutos para hacer el análisis didáctico-pedagógico. Entonces, para comenzar, la idea de este taller principal es que los voy a invitar ahora a que podamos en equipos analizar un conflicto socioambiental que se localice en la zona sur, ¿ya? Dado que estamos en un congreso interregional de la zona sur, así que nos vamos a focalizar en esa zona de nuestro país. Y para partir, me gustaría que pudiéramos intercambiar ideas respecto de cuáles son nuestros conocimientos, saberes o ideas o las formas en las cuales nos representamos esta noción de conflicto socioambiental. ¿Cómo lo estamos entendiendo? Así que abro la palabra ahí como para que podamos compartir ideas. ¿Qué sería un conflicto socioambiental para cada uno y cada una de nosotros? Podría ser por acá, Paulina. Paulina, hola. Hola, buenas tardes a todos. ¿Podría ser alguna problemática que se está dando a nivel ambiental y que afecte también a la sociedad que está inmersa dentro de esa comunidad o dentro de esa localidad? Ya. Esté afectando a la comunidad. Súper. ¿Alguien más? Gracias, Paulina. ¿Alguna otra idea? Yo, Silvana. Hola, Yo Silvana. creo que siempre tiene que haber una arista económica, Ok. porque realmente nadie va a querer perjudicar a una comunidad desde el punto de vista ambiental, porque sí nomás, sino que siempre hay involucrado intereses económicos o un desarrollo potencial también, y es ahí donde inicia el conflicto. Intereses. Gracias, Silvana. ¿Alguna otra idea que se quisiera incorporar quizás? Yo pienso que este conflicto socioambiental se va dando de generación en generación, ya sea por pautas de crianza, porque no se fue atendiendo en su minuto y esto fue creciendo con el tiempo y ha ido teniendo mayor impacto ahora. Cualquiera que sea la problemática. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la basura. Por ejemplo, las municipalidades recogen mucho la basura. Yo he visto que la gente igual bota la basura en cualquier lado y eso son falta de hábitos, ¿ya? Y que vienen desde la educación de temprana edad, donde deben aprender a colocar la basura donde corresponde, ¿no? Y eso se ve en todas partes donde uno vaya a pasear, en cualquier entorno, uno ve la basura por todos lados. Y eso es algo que es un conflicto que en este minuto está presente en todas las localidades, en todos los sectores, en todas las comunas, y pareciera que no sé, como que nos gana. Eso. Gracias, Jessica. ¿Alguien más que quiera Luis Alejandro Navarro? Hola. Tu manito levantada. Hola. ¿Aló, sí? Sí, ¿Me te escuchan? escuchamos. Sí. Hola, bueno, yo lo veo principalmente desde el punto de vista de mi zona, es donde la utilización de los recursos primarios, digo, el agua, el tema de la leña aquí, Ajá. mal utilizado, además que es algo tradicional, cultural de acá, y con el tiempo ha sido llevado a que sea consumido por la gente que tiene el poder económico de adquisición de estos productos primarios. Se ha privatizado y ha creado conflictos dentro de la comunidad, donde hay temas sociales, temas de culturales que chocan con las empresas que están llegando, y todo esto afecta al ambiente sociocultural de nuestra comuna, y esto yo lo veo como socioambiental, porque son recursos que son de nuestra población, que solamente lo pueden ocupar gente que tiene un poder adquisitivo un poco mayor. Ajá. Eso.
Gracias, Luis. Javier Cerda, tienes la mano levantada también. Sí, hola, mucho gusto. Hola. Sumándome a lo que se ha comentado, diría que un conflicto socioambiental de alguna forma adquiere ese rango cuando se vuelve evidente aquellos efectos o perjuicios en la naturaleza en la cual estamos incluidos también. Entonces, de alguna forma, esa relación es tan estrecha que el conflicto emerge, pero por lo evidente. Y pongo el caso de Valdivia, en el conocido caso que afectó a una de las especies emblemáticas, los cisnes de cuello negro, por la contaminación que se virtió de la celulosa. De alguna forma, al ser un estuario y al quedarse la contaminación ahí en las inmediaciones de la ciudad de Valdivia, terminó siendo un conflicto socioambiental que, de otra forma, si hubiera sido otra la corriente, si hubiera ido a parar al mar, tal vez la situación de la carga de contaminante a lo mejor no habría adquirido la categoría de conflicto socioambiental. Entonces, Claro. me parece que ese puede ser un rasgo cuando se vuelve evidente Cuando se vuelve evidente. los efectos para la sociedad. Súper, gracias, Jaime. Cristian Gómez, también tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo creo que, claro que es un problema, y el problema radica entre varias situaciones en que el ser humano no entiende y no nos hacemos responsables de que el medio ambiente es nuestro hogar y no tenemos a dónde más ir. Y si no lo cuidamos, estamos fritos. Así es simple. Tú dirías entonces que como que radica en la poca conciencia, básicamente. Claro, Por lo que entendí. hay poca conciencia, poca educación, poca responsabilidad, hay muchas buenas ideas, pero todavía no nos alcanza el porcentaje en el cual nos demos cuenta que tiene que haber un equilibrio entre lo que nosotros somos como sociedad y entre lo que es el medio ambiente y lo recíproco que es esta relación. Súper. Muchísimas gracias, Cristian. Hay varias ideas ya sobre la mesa, si es que por un tema de tiempo, Raúl, después quizás más adelante te doy la palabra para que podamos avanzar. Entonces, ahora para poder continuar y avanzar en este taller, lo que les propongo en concreto, y todavía no vamos a ingresar al link para que podamos mirar primero como las indicaciones y luego nos metemos a este recurso virtual con el cual vamos a trabajar. Entonces, les voy a proponer que ingresemos a esta página que nos va a mostrar un mapa propiamente tal, y ese mapa nos permite pinchar, posicionarnos sobre las regiones, y cuando pinchamos en la región se despliegan los conflictos socioambientales que están ubicados allí. Y de hecho uno puede visualizar si el estado del conflicto está vigente, en el sentido de si está activo o está latente, o a lo mejor está cerrado, ¿ya? Entonces, ahí les voy a pedir que puedan ubicar un conflicto que esté activo o latente en los equipos que vamos a conformar. Posteriormente, la idea es que por equipos vayan analizando ese conflicto en torno a algunas preguntas orientadoras que les dejé acá, entre ellas qué conflictos seleccionaron y por qué, ¿ya? ¿Cuáles características tiene ese conflicto? Entre otros datos, por ejemplo, el año en que se inició, ubicación geográfica, las causas por las cuales se genera el conflicto, los actores que están involucrados, entre otras cuestiones que quisieran rescatar, porque la página cuenta con bastante información. Y posteriormente, cómo podemos vincular este conflicto socioambiental con el ámbito científico propiamente tal, para que ustedes puedan pesquisar allí qué aspectos, qué ámbitos específicos quizás de la ciencia podrían relevar, áreas específicas. Y luego en la 4, a partir de ese análisis realizado en torno a las preguntas 2 y 3, ¿qué preguntas les surgen a ustedes y que les permitirían profundizar en el caso para iniciar una investigación, quizá, o profundizar mucho más, ¿ya? Para levantar propuestas incluso.
Entonces, esa es la lógica del trabajo. Les voy a compartir a través del chat también una guía de trabajo en donde están estas mismas instrucciones para que no nos perdamos en el camino y podamos realizar el trabajo por equipos, ¿ya? Una vez que estén conformados los equipos, también la idea es que puedan escoger un representante que pueda socializar las ideas que se trabajen al interior de los equipos en un posterior plenario que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir. Ahí sí, para compartirles mi pantalla en donde está la página. Y en el chat voy a dejarles también enseguida mejor la guía. Cualquier duda que vayan teniendo, me la hacen saber. Clases aquí. Ahí, ustedes me avisan, por favor, si logran visualizar la guía en el chat. ¿Les aparece? Ya, súper. Sí, sí está. Genial. Entonces ahora sí voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Se ve, Ale? Sí. El mapa, ¿verdad? Sí. Sí. Este es el recurso virtual que aparece allí en este link de mapas de conflictos socioambientales en Chile. Bueno, comentarles bien a grosso modo que este es un recurso que fue elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que, como les comentaba hace un rato atrás, uno puede, en este recurso uno puede visualizar la totalidad de conflictos socioambientales que tenemos en Chile desde Arica hasta el extremo sur, ¿ya? Magallanes y la Antártica chilena. Entonces, eso como primera cosa. Otra característica quizás relevante es que es una selección obviamente intencionada, entonces en todos estos conflictos que están acá hay vulneración de derechos humanos, ¿ya? En ese sentido, bueno, porque está intencionado por parte de la institución que lo armó. Si nos posicionamos, por ejemplo, dado que estamos en el Congreso Interregional Zona Sur, por eso yo les decía que vamos a pesquisar acá conflictos de la zona sur, por ejemplo, podríamos posicionarnos en la región de los ríos. Ahí aparecen 16 conflictos socioambientales. Si uno pincha, en los 16 aparecen en colores, acá con estos globitos, así como en la aplicación de Waze, ¿cierto? Ubicaciones específicas en donde podemos encontrar algún conflicto socioambiental. Por ejemplo, acá en verde, si se fijan en este box que está al lado derecho, ¿cierto? Aparecen sectores productivos que están implicados en el conflicto socioambiental. Y en el caso de estos globitos verdes es sector forestal, por ejemplo. Los rojos son del sector de energía. Ahí, por ejemplo, hay un parque eólico. Acá, si me posiciono en San José de la Mariquina, hay un conflicto que es de contaminación del río Cruces, por ejemplo. Y si uno pincha allí, aparece información al costado que dice que este conflicto socioambiental ligado a la contaminación del río Cruces por la planta de celulosa Valdivia está en estado activo, ¿ya? Entonces, la idea es que para poder abordar la actividad propuesta, ustedes como equipos puedan revisar, ¿cierto? De acuerdo a la región en la que quieran profundizar y el conflicto en el que quieran profundizar, ir mirando acá si está en estado activo o no. Podría estar en estado latente quizás también. Hay la distinción entre un conflicto que está en estado activo versus latente, es la aparición en prensa. ¿Ya? Durante el último año se hace un seguimiento y para que esté activo en el fondo tiene que haber como una repercusión a nivel social y eso se pesquisa a través de las apariciones en prensa u otro tipo de informaciones que mantiene activo el caso, digamos. Si está en estado latente es porque en el último año no ha habido mucha revuelo, digamos, por esa situación. Eso entonces, y si uno pincha aquí donde dice ver más detalles del conflicto,
aparece todo el historial, ¿ya? Todo el historial de este conflicto, un resumen y perfil de la comunidad en donde está situado, entre otras informaciones, además de enlaces relacionados que nos llevan a fuentes también de prensa u otros, en donde está documentado o se ha hablado de este conflicto en alguna oportunidad. Eso, no sé si tienen alguna otra duda, alguna consulta más bien respecto de el recurso en sí, para que podamos iniciar el trabajo por equipos. ¿No? En todo caso, voy a ir paseándome por los distintos equipos a ver si hay alguna consulta y eso. ¿Sí? Voy a dejar de compartir pantalla entonces. Ale, no sé si tú nos puedes ayudar a armar equipos. Sí. ¿Sí? Aleatorios, ¿verdad? Tenemos 24 personas contándonos a nosotras también. Ujú. Sí, podrían ser unos 5 equipos. Sí. Ujú. 5 grupos. De forma aleatoria para que podamos abordar la guía de trabajo. Listo. Ahí todos los grupos tienen, un grupo tiene 5 y otros van a estar de 4. Déjame mirar que no estemos... sí, sí, le pongo, cuando tú me digas le pongo inicio, Evelyn. Súper, dale. Ya. Parece que ya volvieron todos, Evelyn. Tenemos 21. Sí, pareciera que estamos... Bien, colegas, estuvo bien interesante la conversación que se dio en cada uno de los equipos. Costó un poquitito la organización inicial, natural, porque no todos nos conocemos. Tenía un poco de susto que no alcancemos, pero Alejandra me dice que quizás nos podíamos extender un poquitito más, un par de minutos más como para lograr finiquitar todo, digamos. Así es que eso, pero en fin, ahora les cedemos la palabra para que los distintos equipos puedan comentarnos qué conflicto socioambiental seleccionaron, por qué motivo, digamos, y abordar el resto de las preguntas que estaban en la guía de trabajo. ¿Quién quisiera partir? Disculpa, Paulina. ¿podrías compartir de nuevo la guía acá en el chat que ahora no la vemos? Compartir A la la 1 guía. podríamos partir, colegas, por favor. Porque Ahí tengo está. 2 colegas que entraron después ahí está. Muchas gracias. Ya. ¿Qué equipo quisiera iniciar el plenario? Bueno, partamos nosotros. Ya, Javier, súper. Me eligieron constituyente para representar al equipo. Muy bien. Pero obviamente va a salir de las bases también lo que aquí se discuta, así que me pueden aportar Eso. en lo que sea necesario. Bueno, nosotros y nosotras elegimos un conflicto socioambiental de la isla de Chiloé, específicamente la línea de transmisión Chiloé-Gamboa, que es un proyecto que tiene, digamos, proyectado instalar una infraestructura de 45 kilómetros de extensión al sur de Castro. Y lo que se especifica en la página es que este proyecto afectaría a una comunidad huilliche de la zona que apela que no se realizó la consulta indígena respectiva y que el proyecto estaría afectando un humedal de la zona. También
se habla de pomponales afectados. Entonces, en relación a, o en base a las preguntas que se solicitaba responder, junto con el equipo conversamos y discutimos la posibilidad de vincular este conflicto con, primero hablamos de educación ambiental. Ahí la conversación discurrió primero por la educación ambiental, un poco en lo general, intentando dar cuenta de que muchas veces los conflictos socioambientales ocurren a escalas locales reducidas, comunales muchas veces. Pensamos en cómo algunos, por ejemplo, conflictos logran revertirse, Freirina, por ejemplo, Caleta Tortel, desde las bases, o sea, son las mismas comunidades las que logran reclamar y hacer algo. Entonces, hablamos de cómo, en una primera instancia, promover el conocimiento, la toma de conciencia de derechos y deberes en relación a temas medioambientales podía ser un tema. Pero luego también empezamos a hablar de cómo en realidad la conservación podría ser un área específica a ser tratada, ya que justamente un humedal y un pomponal estaría siendo afectado. Es por ello que pensamos que preguntas que podían ser relevantes para profundizar en este caso y que nos permitirían iniciar una investigación tienen que ver con establecer una especie de línea base que surja desde la comunidad, que permita ver qué especies estarían siendo afectadas. Pensamos en aves, por ejemplo, aves migratorias, siendo que Chiloé es un polo de nidificación importante de América. Entonces, eso por una parte, y luego pensamos también hacerse cargo de la segunda parte que se reclama en la página de Derechos Humanos, que tiene que ver con el pueblo huilliche, de cómo se estaría afectando su cosmovisión, en tanto se estarían viendo alterados, perturbados, ¿cierto?, los hábitos, tradiciones culturales de este pueblo. Y entonces pensamos el conflicto socioambiental finalmente como un problema socioecológico, se podría decir. Ahora, preguntas muy específicas no alcanzamos a esbozar, pero creemos que, como recalco, como pensar como que la comunidad pueda contar con datos, conocimientos que sean de la localidad y que no solo vengan desde la empresa, porque muchas veces son las empresas las que ¿cierto? Hacen los estudios de impacto ambiental, creíamos que podía ser positivo, entonces abordar el problema desde ahí. Eso más o menos. Súper. Buenísimo el análisis y también la proyección hacia lo que es comunidad huilliche y cómo le está afectando a ellos, quizás hacer una investigación también como más ligada a ámbitos más cualitativos, quizás una investigación más de corte social cualitativo, digamos. Interesante como quizás aproximarse a la comunidad, hacer consultas y entrevistas en profundidad con ellos. Súper. ¿Algún otro equipo? ¿Con quién seguimos? ¿Puedo ser yo? Sí, José. Ya, bueno, voy a compartir aquí esto. No sé si... Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Sí. No lo veo. Ya, bueno, particularmente, bueno, el equipo de nosotros escogió un problema que es el Parque Eólico Pililín, ¿verdad? Que está ubicado en la región de Los Ríos, específicamente en la zona Valdivia, ¿ya? En el bosque de Valdivia. Y bueno, escogimos aparte de que nos llamó la atención, porque bueno, era como que el único que estaba como que abierto de los conflictos que estaban en la zona. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se basa este conflicto? Básicamente consiste en la construcción, ¿verdad? De un central, o sea, una fuente de energía eólica, ¿verdad? Para lo que es la zona de Valdivia, el cual inicia en el año 2018. Obviamente, años antes se hacen estudios previos, ¿verdad? Como impactos ambientales y todo esto. Sin embargo, las comunidades en general se abocan a ir en contra de este proyecto. Obviamente, considerando que afecta directamente, ¿verdad?, lo que es el área de la flora y la fauna nativa de
del bosque de la zona Valdivia. Entonces, evidentemente, bueno, actores, existen muchos actores, ¿verdad? Actores estratégicos, como el proyecto parte por una empresa transnacional española llamada Acciona, ¿verdad? Y obviamente en conjunto con otras instituciones gubernamentales, como la superintendencia, o sea, la Municipalidad de Valdivia, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Universidad Austral de Chile. Y bueno, como actores territoriales, obviamente están las comunidades o agrupaciones comunitarias, obviamente entre estas destacan las comunidades mapuche, ¿verdad? Tenemos 9 actores o 9 comunidades directamente involucradas, sin embargo solamente reflejamos a la Mila Lafken y el Mapu Ulca. Ya, entonces hablábamos un poco al respecto de que, bueno, ¿por qué, o sea, qué interés o qué beneficios pudiera traer este tipo de proyecto a la comunidad? O sea, y ahí es donde entra el conflicto, porque si bien es cierto, o sea, por un lado se puede considerar de que proyectos como este pueden generar fuentes de empleo, o sea, progreso y toda la cosa para la ciudad, por otro lado sabemos que también genera impacto negativo, ¿verdad? Y entonces ahí, bueno, los actores estratégicos y directos no se ponen de acuerdo y ahí es donde está realmente el meollo de la situación. Bueno, surgen preguntas, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de que a partir del análisis realizado en torno a la pregunta 2 y 3, ¿qué preguntas les surgen y qué les permite profundizar en el caso para iniciar una investigación? O sea, básicamente nosotros tendríamos que preguntarnos si realmente le interesa a la población valdiviana tener una fuente de energía eólica y qué tipo, o sea, qué tiene más peso, o sea, proteger el patrimonio natural o generar fuentes de energía. Entonces, ahí está la pregunta, realmente no bueno, desconozco realmente directamente cómo es la situación, o sea, qué opinará la población de la zona, pero nos parece que estas son preguntas que van con la problemática. No sé si algún compañero, Jessica o Raúl, quieren aportar algo. Sí, yo quería decir que además es súper importante que, bueno, a mi juicio, ya, es más valioso la naturaleza porque el daño es irreparable, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, esto es un proyecto innovador y a lo mejor sería muy positivo, ¿ya? Pero también si lo coloco como está ahí versus, para mí el daño es mayor a la naturaleza. Es muy, muy grande, irreparable. No sé si Raúl quiere aportar algo. Yo lo que ¿Está de podría acuerdo? agregar nomás, porque lo hizo excelente José y Sí, tú muchas también, gracias. pero Gracias. o sea, tu decisión fue porque nosotros nos movemos en este ambiente medioambientalista y conservacionista. Pero si nosotros hubiésemos estado en otro tipo de congresos, de tipo económico, cierto, industrial, yo creo que nos inclinaríamos por la primera opción, de cómo esta empresa podría generar electricidad y poder invertir y tener nuestra ganancia. Entonces va a depender del Tenemos prisma en que enfoque. lo podemos ver nosotros, claro. Eso, gracias, Gracias. profe. Sí, muchísimas gracias al equipo. Ahora quizás ahí quedan preguntas abiertas, porque claro, si nosotros lo ponemos así en un versus, diríamos, chuta, entonces no hagamos este proyecto, pero de todas maneras este proyecto nos reporta también una energía limpia, digamos. Entonces, ¿cómo equiparar allí? Claro. Ahí se abren más preguntas, digamos. ¿Cómo hacemos para efectivamente obtener energías limpias, pero sin tener un impacto tan alto, digamos, y de pérdida Sí. de biodiversidad? Ahí es donde está Sí, la profesora, complejidad. Sí, ahí es lo que donde pasa es que efectivamente ahí está la complejidad. salía que había que talar 35 hectáreas, ¿ya? Y se perdía toda la flora y fauna, ¿ya? La diversidad se perdía toda, porque eran 35 hectáreas, y eso es mucho terreno. Y además afectaba parte del santuario de la naturaleza que ya había sido afectado previamente También. por los estalcos. Entonces, vamos sumando más impacto. Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Algún otro equipo que quiera continuar? Nuestro equipo. Dijo que en Andrea. Sí. Le voy a pedir también ayuda a mis compañeras porque tuve un problema, entonces todo lo que habíamos escrito se borró, pero recuerdo en parte lo que vimos.
En nuestro caso seleccionamos la región de los lagos, en específico en la zona de Chiloé, donde ocurrió el año 2018 un derrame de pintura en el lago Huyinco, en específico en el río Trainel, en la comuna de Chonchi. Este derrame fue ocasionado producto de una de las empresas involucradas, era la empresa Invernar, que es de la calidad mandante de transporte de pintura. Esta pintura es utilizada en lo que son las redes para la salmonera. ¿Por qué seleccionamos justamente este conflicto así socioambiental? Fue por el hecho de las características visuales que adquirió el río, producto de la contaminación, en donde se tornó en una tonalidad media rojiza. Tengo familiares que vivían allá y que dan como la característica, como el río está totalmente rojo. Frente a eso, y que nosotros pudimos distinguir en cuanto a las preguntas, fue como son distintas las áreas científicas o en el ámbito científico que se puede desarrollar una investigación o que pueden vincular con este conflicto. Desde un punto de vista científico teníamos como el área de química, biología y física, en ver lo que serían la contaminación de las aguas, el tipo de contaminante, hacer análisis respecto a la turbidez de esto, una serie de factores. Y por lo mismo nos surgieron varias preguntas, no solo del aspecto como científico, sino que también desde el aspecto social, en cuanto inicialmente cómo afectaría, y también salía indicado en una de las noticias que afectó a las comunidades aledañas y también a la biodiversidad. Entonces las preguntas que nos surgían es cómo ha afectado a la comunidad y en específico a lo que sería el agua potable que se extraía de este río. Y frente a eso también hacer como un análisis o posible investigación en el área de química respecto a la calidad de agua y, por ejemplo, la unidad de concentración de contaminantes, mediciones de acidez, el pH. En el área, por ejemplo, de física, donde podríamos una pregunta que nos surgía es, por ejemplo, ¿qué factores influyen en el desplazamiento de estos contaminantes? En ese sentido podemos ver todo el aspecto de mecánica de fluido, o en el caso de medida de turbidez con la refracción de la luz, indicábamos como por las especialidades que teníamos, y también cómo afecta en el área de los ecosistemas, y que, por ejemplo, la fauna y la flora se fue afectada producto del derrame de pintura. En cuanto a actividades relacionadas como ver las repercusiones que tuvo este derramamiento en la diversidad biológica en el ecosistema, en cómo ha afectado en el comportamiento también de los animales que habitan en la zona, y, por ejemplo, cómo afectó la cadena trófica también de esto. Un aspecto importante también que consideramos es hacer o posibles investigaciones que se puedan obtener de este conflicto, era de qué manera, por ejemplo, podríamos retener estos derrames de pintura o de cualquier tipo de contaminante en ese sentido. Y eso fue, no me acuerdo más. Maravillosa, súper productiva el equipo en cuanto a preguntas, que a veces no fluye tanto, pero en este equipo fluimos muchísimo, así que súper, buenísimo. Gracias. Otro equipo, creo que teníamos 5 equipos, nos faltarían 2. ¿Alguien más que quiera compartir las ideas? ¿Colegas? Evelyn, claro, finalmente fueron 4 equipos. 4. Sí, Ya, nos faltaría uno entonces. Sí, faltaría un equipo. Sí, por acá, disculpen. Sí, nosotros, bueno, una integrante se tuvo que retirar, pero después llegaron 2 nuevas, así que nos vamos a dividir ahí el trabajo. Nosotros escogimos un conflicto que está asociado a la región de Aysén, específicamente a un sector que se llama Alto Mañiguales. Y tiene que ver con contaminación de afluentes de agua, producto de residuos minerales. Esta es una problemática que se encuentra actualmente activa dentro de la comunidad
y también tiene todo un proceso de litigio legal detrás de ella. Sin embargo, han estado en constante, digamos, conversaciones, pero aún no le han dado una solución efectiva a la comunidad. Y han participado varios actores dentro de todo esto. Ha intervenido, por ejemplo, el Colegio Médico, el Servicio Agrícola y Ganadero, el alcalde de la comunidad y bueno, como mencioné también el juzgado de garantía local. Mi compañera Marta va a complementar con la pregunta 3 y 4. Hola, buenas tardes a todos y todas. En la pregunta 3 dice, ¿cómo podemos vincular este conflicto, cierto, con el ambiente, con el ámbito científico? Pensábamos con la colega especialmente con Silvana, que comentábamos que podía llevarse al ámbito de los análisis químicos de los riles, por ejemplo, que son, cierto, eliminados al medio ambiente por la empresa minera, que se podrían hacer análisis, digamos, de estas moléculas que están contaminando y que de la cual también hacen uso, lamentablemente, los animalitos que viven en los sectores, en los predios que están cercanos, ya que se pudiese hacer estudios de impacto desde el punto de vista de la ingeniería química, también de la ingeniería mecánica, para poder tratar de disminuir los impactos. Ya hay un sinnúmero de áreas, digamos, en las que se podrían vincular para posteriormente hacer investigaciones. Ya, dice, ¿qué preguntas permitirían profundizar en el caso para desarrollar una investigación? Lo asociábamos a eso, digamos, a cuáles son los contenidos que tienen, cierto, los riles o las aguas que son residuales de esta empresa minera y cuáles son los impactos que tienen sobre las comunidades, no solamente de humanos, sino que también de las otras comunidades, cierto, de organismos del lugar. Ya, y eso es sumamente amplio, digamos. Ahora, lo que nos llama la atención, cierto, y está repetido, por así decirlo, el tema de la problemática, es en otras regiones igual, digamos que lamentablemente la ciudadanía siempre está en mínimo porcentaje representada y que quedan las decisiones que se toman en estos lugares destinadas solamente para las instituciones, las organizaciones que son del Estado y también las privadas, y en donde lamentablemente los ciudadanos tienen poca voz, o pueden hablar pero no son tomados en cuenta. Alguien mencionó hace un rato atrás, digamos, el tema de las consultas. Si las consultas no son vinculantes, no tienen ningún efecto. Solamente las hace el Estado para cumplir y luego cumplir con un requisito que se le pide, cierto, a nivel mundial, y que el Estado lo cumple nada más que al mínimo. Pero lamentablemente vemos que en un sinnúmero, cierto, de acciones, la empresa privada va, se instala y hace el impacto sobre las comunidades. Las tomas de decisiones generalmente no están en las comunidades que viven en los territorios y que lamentablemente, bueno, observamos estos casos como los que hemos estudiado. En el caso de las mineras impactan un montón, digamos, o sea, habría muchos trabajos de investigación que se pudiesen iniciar a raíz, digamos, de la instalación de estas empresas, ¿ya? Y que tengan relación, digamos, con el ámbito científico. Porque lamentablemente estas empresas, por ejemplo, no contratan ingenieros químicos, no contratan ingenieros hidráulicos o ingenieros que, por ejemplo, vayan a hacer estudios sobre los impactos. Generalmente se hacen antes, pero se hacen por cumplir, y generalmente los estudios de impacto ambiental, ¿para qué decirlo si todos lo sabemos, que están manipulados? Son pagados a veces por las mismas empresas. El servicio de estudios de impacto ambiental que pertenece al Estado, digamos, incluso desconoce a veces a nivel central lo que está ocurriendo en las regiones, cuando ya le llegan las cosas, las resoluciones ya están tomadas, ya están aprobados. Y de eso, justo Silvana y yo podemos dar este testimonio de lo que ocurre acá en Magallanes. Muchísimas gracias, Marta, y al equipo.
Y bueno, habría ya todos los disculpas, equipos habría también mucho que investigar y mucho que llevar al aula acerca de esto. Lamentablemente a veces algunos, y disculpen que lo mencione, lamentablemente algunos que hemos estado accionando en otros ámbitos y que tienen relación con la ciudadanía, voluntariamente y gratuito a todo esto, no siempre tenemos la oportunidad de ejercer docencia en esta nueva área, digamos, que es sumamente interesante. Hay que formar ciudadanos capacitados, informados, digamos, y capaces de defender sus derechos. Muchas gracias, Marta, y a todos los equipos. Bien, voy a pasar a compartirles pantalla nuevamente. Voy a tratar de hacer esta conceptualización lo más ágil posible. Voy un poquitito en contra del tiempo. Ahí creo que está en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Bien, respecto a lo que es buscar, digamos, ubicar una definición, ¿cierto? O una conceptualización precisa de lo que es un conflicto socioambiental, la verdad es que si uno va y revisa la literatura disponible, en general no hay un consenso, ya como en muchos otros ámbitos y constructos teóricos que uno quisiera quizás de repente definir y tener como la definición. En este caso tampoco existe una pura definición, cuestión que fue reportada de hecho hace muy poco, en 2019, por un equipo multidisciplinario de la Universidad de Chile, en donde decían que depende muchísimo de los actores involucrados, las personas, las instituciones, depende muchísimo de ellos, de cómo efectivamente van a definir lo que implica o significa para ellos el conflicto socioambiental. En esta oportunidad, como estamos trabajando con un recurso elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, me estoy ciñendo a la conceptualización que tienen ellos en un documento que compila, de hecho, este catastro de conflictos socioambientales en Chile. Y ellos lo definen como disputas entre diversos actores, personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas, y el Estado, manifestadas públicamente, y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación o potencial afectación de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas, ¿ya? Esas son las aristas que por lo menos el Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno está considerando para definir lo que sería un conflicto socioambiental. Acá, bueno, a raíz del recurso que estuvimos utilizando, comentarles que existe este documento, tiene más de 200 páginas, en donde se resume un poco la propuesta, por qué se hizo este levantamiento de información, cómo se hizo. De hecho, ya tiene varios años, esto es un trabajo que se inició en 2012, en mayo de 2016, de hecho, apareció esta especie como de manual en donde se documenta todo la elaboración del proyecto y cómo se utiliza de hecho esta página, ¿cierto?, en donde está el mapeo, y se explica también cada uno de los aspectos que está considerado dentro del recurso mismo, en donde aparecen actualmente a 2021, porque la página se ha ido actualizando, no así el manual, pero la página sí está actualizada 2021, y registra 127 conflictos, 70 de ellos activos, 33 latentes y 24 cerrados. Y un historial también, que de hecho si uno va a una viñeta que es como de repositorio, si mal no recuerdo, ahí puedes encontrar casos que ya están cerrados, pero que quedaron documentados allí también, más históricos. Y claro, nos da un panorama de la diversidad de conflictos que hay con los sectores productivos, las causas por las cuales se dio, si hay territorios indígenas involucrados, y los derechos humanos que están también involucrados en esos conflictos. Si se fijan, el mayor porcentaje de derechos humanos vulnerados en este tipo de conflictos socioambientales que se ven afectados es el derecho a un ambiente libre de contaminación, el derecho al agua, con un 44%, y derecho a disfrutar de salud física y mental, porque en muchos casos también estos conflictos acarrean, ¿cierto?, enfermedades a las personas, ya sea en aspectos físicos o de salud mental. Entonces, en
En general, como ustedes mismos comentaban a raíz de los análisis que hicieron, trae consecuencias bien complejas para las comunidades aledañas a donde está ocurriendo este conflicto. Súper importante, y bueno, a raíz de lo que indicaba Marta también en sus últimos comentarios, que trabajemos para ir potenciando lo que tiene que ver con la toma de conciencia y un trabajo para ir remediando, ¿cierto? Y en ese sentido, este tipo de análisis va muy de la mano con la Agenda 2030 de la UNESCO, que nos invita a poner en práctica objetivos para el desarrollo sostenible. Si nos fijamos en estos 17 objetivos propuestos, hay varios que se cruzan con el análisis de conflictos socioambientales, como es salud y bienestar, agua limpia y saneamiento en el objetivo 6, energía asequible y no contaminante en el objetivo 7, entre otros, ¿cierto? Porque también, como se mencionó en algún minuto, no solo hay un aspecto aquí medioambiental, sino que tienen que haber actores sociales, ¿cierto?, involucrados, y que el aspecto económico, el empresariado en general, sea consciente de esos cruces que está teniendo con la ciudadanía y el medio ambiente. No pueden centrarse solamente en los intereses de ellos propiamente tal, y de generar aquellos recursos económicos que se persiguen, sino que tiene que haber un tratamiento consciente, reflexivo y crítico de los impactos que se están teniendo en la ciudadanía, en las comunidades locales, comunidades étnicas, incluso indígenas, y el medio ambiente y las distintas especies y toda la biodiversidad que está allí. Entonces, en ese sentido es que ahora quisiera preguntarles nuevamente, volviendo a esta pregunta inicial que les planteé sobre conflicto socioambiental y las representaciones que teníamos de aquello, ¿con qué nos quedamos ahora después de haber hecho el análisis? ¿Qué piensan? ¿Qué nuevas ideas podrían incorporar? ¿Con qué nos quedaríamos pensando en que estas fueron las ideas que aparecieron al inicio? Estábamos asociando conflicto socioambiental con problemáticas que se dan en el ambiente y que están afectando a la comunidad, que siempre hay involucrados intereses económicos, se va dando de generación en generación y toma mayor impacto ahora, que hay una mala utilización de recursos, lo que afecta a las comunidades y al ambiente, y alguien hizo énfasis aquí, no recuerdo quién fue, Javier, parece, cuando se vuelve evidente el perjuicio a la naturaleza, ¿cierto? Y agregaron al final que radicaría en la poca conciencia. ¿Qué pensamos ahora? ¿Podríamos incorporar quizás algún otro elemento? Ahora la palabra. ¿Colegas? Yo, profesora Jessica. Jessica. Incorporaría que, bueno, mirándolo desde ahora desde otro punto de vista, ya considero que son la tecnología o el avance ya que vamos teniendo nos va enfrentando a estas situaciones que van surgiendo o estas problemáticas que van surgiendo y que van afectando tanto al medio ambiente y que tienen que ver mucho con nuestra sociedad. Gracias, Jessica. ¿Alguna otra idea más que quisieran incorporar? Que faltó quizás al inicio y que sentimos representa más quizás nuestra representación actual, digamos, de lo que implica un conflicto socioambiental. Luis. Yo, bueno, sigo defendiendo mi postura de una política educativa medioambiental local, que esté contextualizada al lugar donde uno habita, ya que uno cada vez que trata estos temas tiene que, dentro del currículum de nuestro sistema, debería darse esa flexibilidad de poder tratar estos temas éticos, morales, que afectan a una comunidad. Y tratar temas contextualizados al perjuicio de la naturaleza, como se dice ahí, y también que nos afectan, porque esto es algo que se va a extender a nuestras futuras generaciones, que son los principales actores que van a estar más adelante tratando de cuidar o conservar este bien biológico en general que nosotros vivimos, ya que, como dijo un colega más adelante, es el único lugar que habitamos. Entonces, tratar este tema desde el aspecto educativo, principalmente para crear
futuros ciudadanos conscientes de lo que tenemos hoy en día y tenemos que mejorar. Eso yo agregaría. Gracias, Luis. Y nos quedamos con hartas preguntas, de hecho, a partir de los análisis que ustedes hicieron y de las preguntas como para profundizar o iniciar una investigación. Hay hartas preguntas allí que nos podrían servir en el fondo para recogerlas, volver a mirarlas quizás, e iniciar efectivamente un proceso de investigación escolar, ¿cierto? Proyectando ahí el trabajo con nuestros estudiantes. Marta, creo que levantaste la mano. Sí, solo sabes que quisiera compartir con ustedes, con los colegas, lo siguiente. Por diversas razones he participado en comisiones y conversatorios nacionales acerca, por ejemplo, de los temas de energía y temas de medio ambiente y que tienen relación con planes que se están desarrollando, se están elaborando a nivel nacional. Y a mí me llama muchísimo la atención, me ha llamado muchísimo la atención porque he puesto especial atención en que sabes que muy pocos profesores participan de estos conversatorios y de estas instancias. Ya, de hecho, en muchas de ellas he sido la única docente que ha participado. Entonces, hago un llamado a que estemos informados y a que no temamos participar y que hagamos un esfuerzo por participar. Porque cuando llega al nivel, digamos, después de todos estos conversatorios y etcétera que se están haciendo, llega un resumen. Y en ese resumen adivinen, lo que más se solicita, lo que más la ciudadanía está solicitando a nivel, digamos, macro, de diversos sectores, es que se haga educación. Claro. O sea, al final termina en que en algún momento nos van a pedir a nosotros los docentes que aterricemos esto, ¿cierto?, hacia nuestros alumnos y nuestras comunidades educativas. Pero si nosotros no estamos informados y no participamos, resulta que nos llega algo como una orden, por así decirlo, en algún momento. Entonces, ¿será porque ya estoy en esta edad, digamos, en donde me he dado el tiempo para esto, para participar, en donde he sido una intensa buscadora, digamos, de información y participo, por ejemplo, elaboración del Plan Nacional de Eficiencia Energética? Ustedes me creerían que he sido la única docente que ha participado en este último tiempo. Y ese plan se está elaborando hace un año y ya está que termina. Entonces yo creo que ahí hay una intensa, pero tremenda responsabilidad de, uno, las instituciones de educación. Las instituciones de educación superior tampoco participan. De las comunidades educativas no podemos decir porque nosotros tenemos jefes a los cuales a veces les llega la información y no la bajan. Entonces, hay algo que tenemos que hacer. Nosotros los docentes tenemos que estar mejor comunicados para poder participar. Invitarnos entre nosotros y participar. Porque si no, todo termina, les digo, colega, en educación. Y resulta que después nosotros tenemos que empezar, entre comillas, a informarnos, a estudiar y etcétera. Y se nos piden muchas cosas. ¿Ya? Se nos piden muchas cosas para las cuales a veces como ciudadanos incluso no estamos preparados. Entonces, a los colegas jóvenes tienen ahí una tremenda tarea. Y también, ¿por qué no decirlo?, tremendas oportunidades. Porque también, desde el punto de vista, digamos, de las empresas, desde el punto de vista de las instituciones, quieren escuchar a los docentes. Pero los docentes tienen que participar. No hagamos que nuestro ámbito sea solamente nuestras comunidades educativas, sino que también salgamos de esos ámbitos a participar en otras cosas. Yo no estoy diciendo desde el punto de vista político, no, sino que como ciudadanos, informados, educados y que sabemos de nuestras competencias, digamos, profesionales. Porque después nos piden, repito, que nosotros bajemos esto. Por eso se creó incluso la asignatura, etcétera. ¿Ya? Y lo comparto y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Muchas gracias por tu reflexión, Marta, y la invitación que nos estás haciendo. Gracias. Voy a, bueno, en honor al tiempo, rápidamente comentarles acá el porqué de este taller y por qué está organizado así. Bueno, hablando de bases curriculares, ¿dónde se inserta? Y era un poco parte del titular del taller, ¿cierto? Está centrado básicamente en tercero y cuarto medio, pensando
en objetivos de aprendizaje tales como el OA2 del módulo de Ambiente y Sostenibilidad del curso de Ciencias para la Ciudadanía, en donde un taller o una actividad como esta nos permitiría quizás en una clase inicial, ¿cierto?, proyectar cuáles serían aquellas preguntas de investigación que orientarían el trabajo, en este caso, para diseñar proyectos locales basados en evidencia, etcétera, ¿ya? Ese podría ser un objetivo de aprendizaje que se podría trabajar quizá en una clase inicial, partiendo con esta utilización del mapa de conflictos socioambientales. Y en formación diferenciada en la asignatura de Biología de los Ecosistemas, también en el OA5 cabe quizás una estrategia como las que les acabo de compartir. El qué, el cómo y para qué de este taller, bueno, podemos trabajar desde el punto de vista de los aprendizajes más conceptuales, el tema específico de conflicto socioambiental, causas y consecuencias del problema en relación al ambiente, como temas de sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, entre otras cosas. Y en cuanto a habilidades, ciñéndonos a las habilidades de pensamiento científico solicitadas por nuestro actual currículum, podríamos quizás fortalecer, promover el desarrollo, fortalecer el formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés a partir de la observación de fenómenos, ¿cierto?, de la exploración, analizar las relaciones entre las partes de un sistema de fenómenos y problemas de interés a partir de tablas, gráficos, diagramas, modelos, etcétera, o sea, bien variado allí. Y en el cómo, bueno, la estrategia particular utilizada acá es análisis de problemas o controversias sociocientíficas, en particular controversias socioambientales, ya que de hecho es un tema que probablemente los profesores del curso ISEC han analizado con anterioridad junto a Patricia y el equipo ISEC. Ya lleva varios años esto siendo muy trabajado en la última década, y harta literatura y cuestiones documentadas, propuestas hechas, en efecto de cómo abordar, por ejemplo, en temáticas ligadas a ambiente, a cambio climático, genética, transgénicos, por mencionar algunas. Desde un enfoque indagatorio, por cierto, que podemos tomar estas problemáticas y trabajarlas con nuestros alumnos. ¿Y para qué? Bueno, la finalidad allí claramente tiene que ver con una alfabetización científica crítica. Aquí le pongo el apellido de crítica porque apela muchísimo a lo que es pensamiento crítico reflexivo de nuestro estudiantado, y que está muy imbricado aquí en esta triada que yo le he llamado, que es como la triada superpoderosa, como para poder ir a generar conciencia tanto entre nuestros colegas quizás como con nuestros estudiantes y nuestra comunidad local, de alfabetización científica crítica por una parte, educación para el desarrollo sostenible por otra, y formación ciudadana como centro, porque finalmente cuando podemos trabajar con nuestros estudiantes en esta dirección, de forma natural podemos estar trabajando formación ciudadana con ellos, y que es parte también de lo que se nos está solicitando a nivel de currículum nacional actualmente, muy necesario, por cierto, por todas las razones que se mencionaron antes, en especial la última reflexión que hacía Marta. Aquí me voy a detener en el punto que está destacado en negrita. Lo esencial es que debemos promover la comprensión del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a este. No solo los derechos, también los deberes. También debemos fomentar la valoración de la diversidad social, cultural del país, el respeto por los derechos humanos y la participación de los estudiantes en temas de interés público. Ese debería ser nuestro foco, y cuestiones como las que acabamos de analizar, con recursos como los que analizamos u otras estrategias, bienvenidos sean para que podamos consolidar una formación ciudadana y que tengamos chicos más participativos en el futuro, porque de repente conversamos con ellos y no están tan interesados. Hagamos que se interesen, ¿ya? Con eso entonces les agradezco muchísimo haber participado de este taller. Sin duda que fue un espacio de compartir ideas, intercambiar y escuchar también propuestas de ustedes y todas las preguntas con las que se quedaron, que me parece maravilloso. Javier, ¿tienes la mano levantada? Sí, primero, bueno, agradecer por la presentación y por la discusión aquí generada. A propósito también del último punto que comentas, me gustaría como relevar lo que mencionaba la profesora Marta. Creo que es
vital importancia y trascendencia el involucrarse. Ahora, digo que se relaciona con el último punto que señalas porque hay un punto quizás de anclaje de cómo motivar a estudiantes. O sea, de alguna forma, muchas veces el problema, como el conflicto socioambiental queda remitido al diagnóstico, y como que ese diagnóstico por ende se vuelve como psíquicamente muy, muy bajonea, ¿cierto? Como que afecta. Entonces, yo creo que revisando justamente esta propuesta de tercero y cuarto medio de Ciencias para la Ciudadanía, está el foco puesto también en este diagnóstico, y creo que lo que menciona la profesora Marta es como avanzar un punto más, o un paso más en eso. Ir a la acción, ¿cierto? Ir a la acción, y claro, en el libro se señala que de cómo en el fondo, específicamente, por ejemplo, cambio climático es un tema que no nos genera en la inmediatez la urgencia, ¿cierto? Por accionar, por movilizarse, y sin embargo, en los conflictos socioambientales, algo que quizás me gustaría añadir como el aprendizaje nuevo, es que, a propósito de la discusión aquí generada, es que también la inmediatez se vuelve más, como que aflora, emerge, ¿cierto? Porque está, digamos, ahí afectando a la comunidad en lo concreto, no solo en lo simbólico. Entonces, bueno, eso, así que agradecerle también a la profesora Marta por eso. Súper. Bien, estaríamos entonces, un gusto haber compartido con cada uno de ustedes, y creo que se puede compartir en la página, Pati, los materiales, ¿cierto? Yo ahí Claro que sí. puedo de todas maneras enviarles aquellos recursos que les mostré ahora,